Además de la guerra de Israel contra Hamás, de Rusia contra Ucrania, hay otra guerra no declarada contra Occidente, y esto está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, en el Mar Rojo, un lugar crítico para el comercio mundial. Los rebeldes hutíes siguen atacando los barcos occidentales, pero lo hacen con el apoyo de Irán. Hoy vamos a examinar esto, que puede convertirse en una grave crisis mundial. Y para ello tenemos a un experto, el doctor Paulo Botta, director del Programa Ejecutivo del Medio Oriente de la Universidad Pontificia Católica de Argentina, experto en relaciones exteriores y lengua árabe. Bienvenido, doctor. Doctor, da la casualidad que estos ataques comenzaron justamente en el momento en que empezó el conflicto de Israel con Hamás. Eh, ¿qué relación tienen uno con el otro? En realidad hay una relación directa, porque el movimiento Houthi, que como usted bien señaló recién, es apoyado abiertamente por la República Islámica de Irán, forma parte de lo que los iraníes llaman el eje de la resistencia. Este conjunto de grupos que a lo largo de todo Medio Oriente apoyan a la República Islámica de Irán y se oponen particularmente al Estado de Israel y a los países occidentales. Dentro de ese grupo no solamente tenemos al movimiento Hamas en Palestina, a Hezbollah en Líbano, sino también a los hutíes en Yemen. Por lo tanto, yo diría que no es una casualidad, sino que forma parte de una estrategia de la República Islámica de Irán de presionar al Estado de Israel de manera indirecta a través de estos grupos que dependen básicamente en cuanto a armamento y en parte en financiación del apoyo que les pueda llegar desde Irán. Porque la prensa ahora ha comenzado a hablar de estos rebeldes hutíes que están basados en Yemen, pero estas son bandas de gente radicales, no tienen recursos. Yemen es un país totalmente destruido económicamente, entonces se sabe que las armas son iraníes. Eh, ¿Cuál es el rol específico de Irán en este conflicto de Yemen? Es decir, ellos están apoyando a las bandas para que derroquen al gobierno de Yemen, ellos simplemente le dan armas a las bandas para atacar los barcos occidentales. En realidad en Yemen, como usted bien ha señalado, es un país muy hermoso y de una gran historia, era lo que se llamaba en la antigüedad la Arabia Feliz, hoy de feliz ha quedado poco y nada, pero ya en los años 60 hubo una guerra civil entre un movimiento monárquico y luego un movimiento republicano de índole de carácter socialista, apoyado básicamente por la Unión Soviética. Eso llevó a que durante los años 70 y 80 hubiera dos Yemen, una República Democrática del Yemen y un Estado y otra República del Yemen de carácter no socialista. A inicio de los años 90 el país se volvió a unificar y ahora hemos visto que en los últimos 13 años se ha reiniciado la guerra civil. El punto de ruptura es otro. Ahora tenemos un movimiento, este movimiento de los hutíes, que son chiitas, esto es muy cercanos a la República Islámica de Irán, y tenemos por otra parte un gobierno el gobierno internacionalmente reconocido que está siendo apoyado fundamentalmente por el Reino de Arabia Saudita. Lo que vemos ahora en Yemen es una guerra civil interna con actores internacionales y como usted recién señalaba, es un movimiento hutíes no tienen muchos recursos y en realidad han dependido para llevar adelante este conflicto que dura ya más de una década, hay que enfatizarlo, han dependido del apoyo exterior. En el caso de los hutíes, el principal apoyo viene de la República Islámica de Irán porque consideran los iraníes que tener un aliado en una posición tan estratégica como es el Estrecho de Hormuz y el mar Rojo es algo fundamental para su estrategia de poder regional. Muchas personas que están viendo el programa en este momento a través de los Estados Unidos dicen, bueno, pero eso está pasando bien lejos. Lo que yo le quiero preguntar a usted es cuán crítico, cuán importante para usted, para mí, para los televidentes es el comercio mundial a través del estrecho de Hormuz. En realidad es muy crítico. Si uno toma fundamentalmente lo que vamos a decir el estrecho de Hormuz, la desembocadura
del Golfo Pérsico, ahí el 30% del petróleo del mundo pasa por ahí. Si tomamos por otro lado lo que pasa en el Mar Rojo, a través del el canal de Suez, el Mar Rojo y la desembocadura por Bab el-Mandeb, donde estamos teniendo hoy lugar los principales enfrentamientos, ahí alrededor del 10% del comercio mundial pasa por ahí. Por lo tanto, no es algo que esté lejos, es algo que afecta a todas las cadenas de valor a nivel económico global. Cualquier producto que llegue desde China a los países europeos seguramente ha tenido que transitar por ese lugar. Cualquier producto europeo que llegue a los mercados orientales de Asia seguramente ha tenido que transitar por este lugar. Por eso no es algo que solamente podamos ver en términos geográficos como muy alejado, porque es una de las principales vías de comercio marítimo internacional y por lo tanto le interesa a toda la comunidad internacional. Bueno, Estados Unidos y sus aliados, Gran Bretaña, han atacado en estos ataques conjuntos de los aliados 23 bases de los rebeldes de Yemen. Pero el problema, doctor, es que no se le hace nada a Irán. ¿Por qué, en su opinión, está pasando esto? Yo creo que porque en el caso de Estados Unidos y también del Reino Unido, pero en el caso de Estados Unidos resulta muy claro y forma parte casi de su estrategia en la región de Medio Oriente, es muy fácil escalar en un conflicto y es muy difícil desescalar. Es muy fácil aumentar la presión, luego es bastante más difícil volver a los niveles anteriores. Por lo tanto, creo que en este sentido la política del gobierno de Washington ha sido en incrementar de a poco la presión hacia la República Islámica de Irán y a los grupos que están vinculados a la República Islámica de Irán, pero hacerlo de una manera en la cual tal vez siempre se deje abierta alguna posibilidad para la negociación, porque iniciar un conflicto en toda regla, sin ningún tipo de limitación, como estamos señalando, un lugar donde el comercio internacional depende de uno de esos lugares, sería algo muy negativo sobre todo en un contexto donde tenemos una guerra en Ucrania, donde la agresión rusa hacia la República de Ucrania sigue siendo muy relevante y está afectando el comercio internacional de granos, donde la asertividad de la República Popular de China está afectando la situación del Indo-Pacífico. Yo creo que en este sentido lo que ha guiado a la política norteamericana ha sido un nivel de prudencia, presionar pero sin iniciar un nuevo conflicto abierto que podría ser muy negativo para la economía global. Hay países árabes que usted conoce perfectamente bien, usted es un experto en la región, que prácticamente han dejado que Irán haga todas estas tropelías internacionales. ¿Por qué esa política un poco blanda de algunos países árabes con Irán? Creo que básicamente en las últimas décadas hemos visto que en la región del Medio Oriente en general y en los países árabes en particular ha habido muchos conflictos a la vez. El primer conflicto es lo que a veces llamamos de los medios de comunicación las famosas primaveras árabes, que tenía que ver con unos procesos de tensión social, domésticos, de inestabilidad social, económica y política. Muchos de los países árabes han estado demasiado ocupados en este sentido. Luego hay un segundo nivel, que es un nivel de tensión por ver cuál de estos países tiene algún nivel de preeminencia regional. Y en este sentido hay algunos países árabes, particularmente Arabia Saudita, sí han chocado abiertamente con la República Islámica de Irán. Pero a la vez también hay que señalarlo, hay un tercer nivel de tensión que es este reacomodamiento en el sistema internacional. Y este reacomodamiento en el sistema internacional entre las grandes potencias también está afectando a la región. Porque una de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿por qué los barcos chinos no se ven afectados por los ataques de los hutíes? Y eso tiene que ver con que la República Popular de China ha logrado algún nivel de entendimiento, no sabemos exactamente en cuál sería ese, pero seguramente habrán llegado a algún nivel de entendimiento, tal vez con Irán, tal vez con los hutíes en sí. Por lo tanto, yo creo que cuando esa pregunta, ¿por qué los países árabes han estado desatendiendo a la presión iraní? Yo diría que porque se ha dividido la atención entre demandas internas, entre reacomodamientos globales y luego entre una competencia entre ellos por ver quién tiene la preeminencia regional. Doctor, muchísimas gracias. Es el doctor Paulo Botta, director del Programa Ejecutivo del Medio Oriente de la Universidad Católica Argentina, que nos habla desde Buenos Aires. Enseguida regresamos.